Buenos días, mi nombre es Eric Estuardo Morampech, soy de Quinto Computación B y a continuación mi proyecto final sobre dibujo técnico. La axonometría es el método de representación gráfica para representar volúmenes en un plano, mediante la proyección ortogonal referida a tres ejes, de tal manera que conserven sus proporciones en alto, anchura y longitud. Si todo está de manera correcta, sí, de lo contrario no estará correcta. Los tres ejes del plano proyectante se representan en el dibujo del modo siguiente. El referente de altura siempre es vertical, no obstante los ejes referentes de longitud y anchura pueden disponerse con cualquier ángulo. Para que el dibujo tenga mayor sensación de realidad, se aplica un coeficiente de reducción en las medidas paralelas a los ejes de ancho y longitud. Las perspectivas axonométricas más habituales en dibujo técnico son la perspectiva isométrica. Los ejes del plano proyectante guardan entre sí 120 grados. En la perspectiva isométrica, un caso particular de la perspectiva axonométrica, una vez trazados los ejes se va dibujando en la elevación de la pieza con las medidas dadas. Aplicando los coeficientes reductores, el dibujo debe conservar la condición del paralelismo y proporcionalidad respecto a los tres ejes principales. Se les usa también para realizar los primeros diseños llamados a mano alzada, para comprobar si es posible en la realidad desarrollar la pieza o volumen en el espacio del objeto a proyectar. Perspectiva caballera o perspectiva dimétrica. En esta perspectiva axonométrica los ejes guardan entre sí 90 y 135 grados. La perspectiva caballera es un sistema de representación que utiliza la proyección paralela oblicua, en la que las dimensiones del plano proyectante frontal como las de los elementos paralelos a él están en verdadera magnitud. Perspectiva trimétrica. Es una proyección axonométrica donde se representan volúmenes con los tres ejes ortogonales formando tres ángulos distintos. La perspectiva dimétrica es una proyección axonométrica para representar volúmenes en la cual el objeto tridimensional se encuentra inclinado con el respecto al plano del cuadro, de forma que sus tres principales ejes experimentan reducciones diferentes. Vamos con las elipses. Las elipses es una curva cónica cerrada, plana y simétrica respecto a sus ejes mayor y menor perpendiculares entre sí. Es el resultado de la sección de un cono por un plano oblicuo a su eje de simetría con un ángulo mayor en el que la formación la generatriz del cono respecto al eje de revolución. Se define como el ángulo geométrico de los puntos del plano, cuya suma de distancias a dos fijos denominados focos es constante. Algunos de sus elementos son el eje mayor, el eje menor, focos, distancia focal, radios, vectores, circunferencia principal, circunferencia focal, diámetros conjugados y excentricidad. Las tangentes, línea recta que tiene un solo punto en común con las circunferencias y es perpendicular al radio de la misma en dicho punto. Es la recta que toca la circunferencia en un solo punto. La tangente es una curva de punto P. Es una recta que toca la curva solo en un dicho punto, llamado punto tangencia, que puede decir que la tangente forma un ángulo nulo con la curva de la evidencia de dicho punto. Corte y sección. Cuando un dibujo o conjunto es muy complejo o tiene elementos que con sus vistas normales nos generan cierta confusión, por el elevado número de aristas ocultas recurrimos a un artificio que consiste en mostrar un detalle del interior de la pieza. El mecanismo consiste en producir una separación imaginaria de material que nos permite ver el interior de la pieza o figura. El objeto que se tiene el objeto que tiene en esta operación es hacer visible aquellas partes inferiores de la pieza retirando el material que se encuentra delante de la misma y que nos impide ver y acortar las partes ocultas del elemento en cuestión. Aquí tenemos un claro ejemplo. Como podemos observar, las líneas curvas representadas con líneas de trazo correspondientes al alzado han sido eliminadas, consiguiendo por lo tanto un plano más limpio y claro, siguiendo el principal criterio del dibujo industrial, que debe ser la claridad y facilidad de la interpretación. El plano de corte
se representa con una línea de eje, línea y punto, representado con dos trazos gruesos al final y con dos flechas indicando la dirección de proyección del corte, además de la utilización de letras mayúsculas para identificar y denominar el corte. Si el plano de corte es evidente, no haría falta el representarlo. Diferencias entre corte y sección. Un corte se tendrá que representar con todas las líneas de contorno que contiene la pieza. Una vez que eliminamos imaginariamente la parte que queda entre el plano de corte y el observador, miramos que una sección es la representación del plano de la pieza por donde pasa el plano de corte. Pensando en un aserrado, sería el trozo de pieza por donde pasa la sierra. Aquí tenemos la diferencia entre el corte y la sección. Y esa fue toda mi presentación y mi proyecto final. Muchas gracias.